Mis hermanos, buenos días. Nuevamente los saludo. Estos... No, quieto. En vivo. Perdón. Estaba como loco ese aparatejo. Entonces, mis hermanos, el desorden, esperamos esta semana organizarlo y que todo vuelva a su perfecta normalidad, ¿vale? Me disculpan todo esto, ¿no? Esta situación, esta nueva normalidad, dice el tiempo. Entonces, todo es una locura, ¿no, mi hermano? ¿Cierto? Pero bueno, Salmo 144, inicié yo el tiempo de oración y quiero que lo miremos rápidamente. Lo voy a leer, ¿vale? Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío y en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y hume en él. Despide el relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Realmente, redímeme y sácame de las muchas aguas de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterío, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada, a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto ni qué hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén y amén. E inicié con este salmo porque tiene que ver con el tema que hemos venido tratando, el carácter cristiano, y el texto básico o de la línea en que venimos trabajando de la primera carta del apóstol Pedro a la Iglesia Universal, tiene que ver con ello. Dios nos hizo su pueblo. Dios nos escogió y Dios nos ha dado entrada al trono de la gracia. A veces nos olvidamos de orar realmente. Nos olvidamos de que somos escuchados, mi hermano. ¿Cierto que es chévere cuando uno marca el celular de alguien y contestan? ¿Verdad que sí? Porque voy a transmitir un mensaje o porque solamente quiero saludar o porque por alguna circunstancia, pero qué bueno es cuando nos contestan. ¿Verdad que cuando timbra y timbra se desacomoda, uno siente ya un desajuste, uno como que... ¿Qué será? ¿Le estoy cayendo gordo? ¿No me quiere hablar? ¿Por qué se esconde de mí? ¿No les pasa? Pero cuando contestan, qué dicha, ¿cierto? Se siente una... y puedo comunicar mi mensaje o ser escuchado. Pues mi hermano, tú tienes el celular del Señor, ya está en Cristo Jesús. ¿Por qué lo descuidas en marcarlo todos los días, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia? Márcalo. Él lo va a contestar. Él no va a decir, ¿otra vez? Ay, no, lo dejo en visto. Él no lo va a hacer, mi hermano. Tenemos entrada al trono de la gracia. Vamos a la carta de Pedro y iniciamos hoy con esta corta introducción. Vimos en el capítulo 2 y vimos parte de él y hoy vamos a continuar en ello. Vamos al capítulo 2, verso 4. Acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo que también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal, de ángulo escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en el precioso, pero para los que no creen, la piedra los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes a lo que fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos hasta allí en esta mañana.
Lo que leímos en el Salmo 144 al final es que ahora somos pueblo de Dios. Tenemos un dueño, tenemos un rey, tenemos alguien que nos guarda, que nos cuida. ¿Qué hace un rey en su reino? Guardar al pueblo, ¿cierto? Con sus soldados, con sus ejércitos en su ciudad, con las murallas. Claro, les exigía impuestos, les pedía obediencia, ¿verdad que sí? Somos un pueblo adquirido por Dios. Es como el gran contexto del día de esta mañana. La semana pasada terminamos hablando de las piedras vivas, ¿verdad? Que como Cristo es la piedra de ángulo y es una piedra viva, nos ha hecho piedras vivas. Y en la iglesia nosotros somos ¿qué? Piedras vivas. No somos piedras muertas colocadas allí sin ningún sentido. En la tradición judía se habla en la época de la construcción del templo de Salomón. Si ustedes recuerdan, una de las razones, no, sino una de las premisas en la construcción del templo era que no se podía martillar ni hacer ruido alguno en el templo, ¿cierto? ¿Sí recuerdan eso? Si no lo han escuchado o no lo han leído. Las piedras tenían que ser labradas en la cantera, a kilómetros, y ser traídas ya con la medida exacta para ser colocadas en lo que era el templo. Porque por la santidad de Dios no se podía permitir en la religiosidad judía, hebrea, que hubiera martillo, ruido, ni un accidente, un derramamiento de sangre de un operario en el templo. Entonces las piedras eran hechas en la cantera, a varios kilómetros lejos, donde no escuchara ruido, y eran traídas. Entonces el arquitecto, los constructores tenían que hacer la piedra con la medida exacta, no se podían descachar, la tenían que traer lista porque eso es como un armotodo, como un Lego, como un Tetris en el juego de las maquinitas, ahora los videojuegos. Y dice la tradición que la primera piedra que estaban ya construyendo el templo y trajeron una piedra grande y así como muy especial, y cuando la fueron a acomodar, no lograron acomodarla. Entonces la dejaron a un lado y pasó el tiempo de la construcción. Es una historia de la tradición hebrea, durante el tiempo de la construcción del templo de Salomón. Ya estaba, la piedra fue desechada, cada vez era más corrida, hasta que rodó por una ladera la piedra y la dejaron allá, la desecharon. Y cuando terminaron el templo, estaban terminando el templo, faltaba, adivinen qué, la piedra de ángulo, la piedra que hace el ajuste. Entonces cuando fueron y acudieron al arquitecto, le dicen arquitecto, al que diseñó el templo, al que estaba atento de la obra, faltaba esa piedra. Le dicen, no, yo la envié hace mucho tiempo. Esa piedra fue una de las primeras que enviamos, ¿qué la hicieron? Y entonces los constructores, los obreros cayeron en cuenta, ¡ah! Fue la piedra que desechamos. Es una tradición, un cuento en los hebreos. Y esa piedra estaba rodada de la montaña abajo, desechada. Y tuvieron que arrastrarla desde allá. Y cuando lo colocaron, se dieron cuenta de que era la piedra de ángulo, la que ajustaba toda la construcción del templo de Salomón. Es una historia hebrea, no es real. Habla la tradición de que eso se dio, pero es más bien una fábula que ellos diseñaron y contaron para instruir acerca de esa piedra que ajusta la construcción. Y esa es la piedra viva de la que habla este texto y de la que habla la profecía de Isaías, que es nombrada aquí cuando dice en el verso 7, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo para los que creyeron y para los que no, piedra de tropiezo. Para que entendamos eso es así de sencillo. Ustedes creen en Cristo Jesús y que la palabra de Cristo y sus mandamientos y los consejos son para beneficio, ¿cierto? Para bendición. Y aunque a veces nos duela, los aceptamos. Pero cuando alguno de nosotros o alguien de afuera no cree en ella o no la obedece, ¿en qué se convierte esa piedra que ajusta el templo? En tropiezo, porque estorba. O sea, no me deja caminar porque me bloqueó. Mire, yo quería hacerlo a mi manera, pero me ha hecho tropezar porque lo hice a mi manera y no de la manera como esta piedra me decía que fuese. Entonces, Cristo Jesús es de bendición para los que creemos en Él y de maldición para los que no. Suena extraño, ¿cierto? Pero Cristo Jesús es maldición para los que no creen. Sí, porque ellos que hablan de Él, ¿qué le dicen? Maldito. ¿Qué hacen todos esos movimientos feministas pro aborto, todos estos locos que salen a marchar por cosas ilógicas? ¿Qué hacen ellos? Maldecir. ¿No han visto ustedes la fiesta del orgullo? ¿Qué hacen ellos? Se burlan. Maldición. Cristo es bendición para los que creemos, pero para los que no es piedra de tropiezo, maldición.
porque lo maldice. Y son malditos, como lo fuimos nosotros hasta que Él nos llamó. De eso trata el texto. Mira lo que dice más adelante. Para vosotros, pues, los que creéis, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a los que fueron también destinados. Aquí hay cosas interesantes porque nos habla de cómo el pueblo hebreo, que fue una nación escogida, ¿cierto? Que es lo que viene más adelante en el texto. Los hebreos fueron escogidos, ¿para qué? Dime. Para llevar el nombre de Cristo Jesús a todas las naciones. Pero como ellos no obedecieron este mandato, ¿en qué se convirtió ese llamamiento como nación? En tropiezo. Y fueron desechados. No para abandono, ¿no? Ya lo hemos visto cuando estudiamos la carta a los romanos. Dios no los desechó para siempre. ¿Cierto? Pero de ese pueblo está escogiendo, hablo del pueblo hebreo, de los judíos, está escogiendo una nueva nación. Como de los gentiles nosotros, escogiendo una nueva nación. ¿Vamos bien? Estamos en el texto de Isaías que nos lo trae la carta de Pedro. ¿Sí? Mira lo que dice. Seguimos hablando allí. No hemos salido de ese verso 7 y 8. Isaías 28, verso 16, es esta profecía que el apóstol Pedro trae en esta carta, ¿vale? Isaías 28, verso 16, que es el verso 7 y verso 8 de la carta del apóstol Pedro. Nosotros, mi hermano, Dios nos ha llamado, nos ha escogido, nos sacó de la locura del mundo, pero muchos de nosotros podemos estar todavía caminando en la locura del mundo. No solo los jóvenes, sino también nosotros los adultos. ¿Cuál es esta locura? Seguir aún aferrados a la vanidad del mundo. Y entonces cuando estamos caminando en la vanidad del mundo, pero hemos sido llamados a Cristo Jesús, ¿qué sucede con esa piedra que es ángulo? ¿En qué se puede convertir? En tropiezo, porque el texto al final, ¿qué dice? En el verso 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. ¿A quiénes? A los que fueron también destinados. Es por ello que los cristianos a veces pasamos por angustias, tribulaciones, disciplinas. Porque nos hemos apartado de la palabra y la palabra se empieza a convertir no en una guía, no en una piedra de ángulo que nos ajusta y que nos edifica, sino que nos hace tropezar y caer. Ahora, tropezarse y caer no es morirse, ¿cierto que no? ¿Cierto que uno se tropieza y se da un golpazo y tal vez sangra las piernas o se luxa, se fractura, pero no qué? No se muere porque aún hemos sido escogidos. Y esa es la alerta que Dios nos hace a todos los que somos hijos de Él, a todos los que hemos sido llamados a ser santos como Él es santo, a todos los que estamos renovando nuestra mente, todo lo que hemos aprendido de carácter cristiano en esta carta del apóstol Pedro. Nos suceden cosas. Conflictos, situaciones, enfermedades, situaciones financieras, familiares, se levantan enemigos que ni sabíamos ni conocíamos, porque Dios permite que hayan tropiezos para que volvamos a ¿qué? A centrarnos en la obediencia a la palabra. Y esa roca ya no sea tropiezo, sino que nos ajuste en su templo, en el cual como piedras vivas estamos siendo edificados. Mi hermano, la iglesia, sí, la iglesia puede ser próspera en esta tierra y mostrar la bendición de Dios a través de la prosperidad financiera, eso no está mal, pero no se puede centrar solo en ello porque si no cayó en ¿qué? En mundanalidad, en creer que porque somos bendecidos ya la hicimos. Y para Dios prima la santidad ante todo. Y hace la santidad, ¿qué significa? Austeridad en este mundo, ¿no? ¿Qué le sucedió al rey más próspero de la descendencia de Dios, hablando de nación escogida y de descendencia de la raíz de David? ¿A quién? El rey más próspero de la tierra. ¿Qué le pasó a Salomón? Con tanta abundancia y tanta, desvió su ¿qué? Su mirada al que daba la bendición. ¿Y qué le pasó a su alma, a su vida? Se desvió. Cuando ustedes leen la historia de Salomón es interesante decir que él tuvo miles de mujeres, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y yo no les tengo el texto en este momento, pero esta semana lo estuvimos leyendo con mi esposa. ¿Qué le sucedió a Salomón con sus mujeres? ¿Ellas le hicieron inclinar su rostro a dioses ajenos?
¿Sí? Pero lo interesante es que más adelante en ese texto, que se me pierde porque no tengo la agenda aquí en que la anoté, dice que él las hizo pecar a ellas. Dice que ellas inclinaron su corazón a sus dioses, pero que Salomón las hizo pecar a ellas. Porque ¿quién era la responsabilidad de enseñarles a esas mujeres? De Salomón. Entonces, que ellas le muestren sus dioses, no hay problema, pero la responsabilidad de Salomón era caminar con ellas sin seguir a sus dioses y traerlas a ellas al Dios de Israel. Y él las hizo pecar porque permitió que ellas siguieran con sus dioses. Dentro de ya veremos ese texto por la ligadura que viene en la carta del apóstol Pedro. Pero lo traigo para que entendamos una cosa: nosotros hemos sido escogidos y llamados. Y caminamos en un mundo que quiere hacernos inclinar a sus dioses. Y nuestra responsabilidad es coger a ese mundo, evangelizarlo y traerlo al Dios de la Biblia. Allí es donde somos piedras vivas. Esto es para terminar el tema de hace 8 días, enlazarlo y terminarlo en este punto. Por eso tienes que empezar a renovar tu mente con todo lo que has aprendido, lo que hemos visto en esta iglesia, lo que has aprendido en otras congregaciones, en tus estudios bíblicos, en tu teología, y empezar a ser una piedra viva, mi hermano. Es el tiempo porque estamos en una nueva normalidad, ¿cierto? Mi hermana, que está acompañándonos aquí en internet, me envió un video que enlaza a otros que había visto del canal de César Vidal. Si ustedes lo siguen, yo les he mandado el link, que habla de lo que se está planeando en este tiempo en la ONU, en el nuevo Foro Mundial, el Foro Económico Mundial, y todo lo que se está planeando es utilizar esta pandemia para la nueva normalidad, y es el nuevo sistema económico, religioso y de control mundial, mi hermano. Y si nosotros como piedras vivas, y aquí en Colombia de manera especial y allá en Estados Unidos, no empezamos a hacer piedras vivas para decirle al mundo lo que realmente está sucediendo, que viene la era del anticristo, y no hablo del personaje sentado allá en el tercer templo, sino de una era controlada por la malignidad del hombre, en donde Dios va a permitir que esa malignidad sobreabunde más de lo que ya está, para evidencia de su poder cuando venga a redimir la tierra. Entonces no vamos a estar comportándonos como piedras vivas, sino simplemente como cristianos religiosos, que tal vez ni siquiera somos pueblo escogido. Mi hermano, por ejemplo, una hermana que está aquí, que vino de Venezuela, la vida le ha cambiado mucho. Ella tenía un trabajo estable, ella trabajaba en el área de sanidad, ¿cierto? En el área hospitalaria. Aquí ha venido a hacer otras cosas, pues parecidas, pero le ha tocado trabajar en otras circunstancias. Su vida ha cambiado, pero su vida sigue siendo la misma, ¿cierto? Sigue viviendo, ¿verdad que sí? No se ha muerto, Dios le ha provisto, ha tenido techo, abrigo, sustento, ha tenido compañía, ha tenido conflictos, tristezas, alegrías, amarguras, éxitos y fracasos. Pero si ella y nosotros de manera particular, entendiendo que si la vida allá o la vida aquí continúa, no empezamos a hacer lo que Dios nos manda a hacer, mi hermano, no somos salvos, no somos piedras escogidas, ni estamos vivos, somos una piedra muerta religiosa en un templo que hoy se llama cristiano, pero que podría ser el mismo católico o mormón. Porque nuestro deber es hacer lo que Israel no hizo, dar a conocer el nombre de Cristo Jesús. Trabaje, monte negocios, frite pollo, haga condimentos, lo que ustedes hagan en la vida, pero prediquen el Evangelio, inviten a otros a Cristo, den testimonio en medio de su labor, porque allí se convierten en piedras vivas y no hacemos o no hacen lo que hizo Salomón, que llevó a pecado a las 1000 mujeres que Dios le dio para que las convirtiese a Cristo, a su religión judía, mi hermano. ¿Sí me entiendes? Es que es una locura. Nosotros leemos el texto, las mujeres le hicieron pecar. No, ellas les pusieron sus dioses y él se postró a ellos en vez de coger a ellas y levantarlas y educarlas y en amor traerlas a Yahweh, al Dios del templo de Salomón. A veces nos obnubila las circunstancias de la vida y nos olvidamos del verdadero propósito, sin dejar de seguir viviendo, mi hermano. Les ponía el ejemplo de nuestra hermana, ella sigue viviendo aquí. No trabaja como enfermera, no está haciendo lo que hacía allá en Venezuela, no está recibiendo el sueldo de allá, aquí recibe mucho más, yo creo, por la devaluación venezolana, de la moneda venezolana, pero su vida continúa. Y eso es un ejemplo que coloco, y discúlpame si de pronto me metí allí, pero es un ejemplo que coloco para que entendamos, la vida va a continuar, la vida va a continuar, pero si no hacemos a lo que fuimos llamados, fracasaremos en nuestra vida. Delante de Dios, ¿qué vamos a hacer? O sea, Señor, es que
Fue mucho el trabajo, fue mucho la ocupación, fue mucho el hogar, fue mucha los problemas, fue mucha la enfermedad, fue mucha... Mi hermano, ese no es excusa para el Señor, porque Él hizo todo. Y vamos a verlo más adelante. Juan 1.1 dice lo siguiente. Juan 1.1. Primera carta de Juan. ¿Sí? O Juan 1.1. Espera que mis notas están hoy un poquitico confusas. Primera de Juan. Sí, primera carta de Juan. Primera carta de Juan, más adelante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos vivido y testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y Él se nos manifestó. Lo que hemos oído y visto es lo que os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. De estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué traigo este texto? Mi hermano, porque nuestro gozo no está en que hoy tengamos o no tengamos, en que hoy seamos o no seamos, en que hoy hagamos o no hagamos. Ese no es nuestro gozo. A veces nos ocupamos en nuestras labores que nos gusta, el trabajo, el estudio, con nuestras amistades. Ese no es nuestro gozo, porque eso ¿cuánto dura? Temporal. Un momentito. Un instante. Pero cuando nosotros conocemos a este que está desde el principio, que nos llamó desde el principio, que nos justificó desde el principio, como lo hemos aprendido en la carta de Pedro, y lo conocemos, y le creemos, y lo vivimos, tendremos gozo continuo en cualquier circunstancia, problemas, angustias, o éxitos y alegrías, porque lo tenemos a Él. Y esto es como la introducción de lo que viene en el verso 9. Y es que entendamos la posición que tenemos en Cristo Jesús. Es un texto que lo conoce la iglesia cristiana, en todo discipulado inicial siempre se le enseña. ¿Quiénes somos ahora en Cristo Jesús? Somos pueblo, veamos el verso 9 de la carta. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vamos hasta ahí. En todo discipulado 1 aprendemos esto y nos lo muestran, nos lo exponen, nos lo enseñan. Pero tenemos un problema la gran mayoría de nosotros, me incluyo en ello. No lo creemos, no nos apersonamos. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ser linaje? ¿Tú tienes tu árbol genealógico? ¿Has hecho tu árbol genealógico? Tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo y tu no sé qué. Alguna gente lo hace, ¿no? Hay una religión que está predominando mucho, está moviendo hace años atrás, pero ahora con más fuerza, con el sionismo, que es las raíces hebreas, ¿no? Y en las raíces hebreas tú puedes meterte a internet y hasta buscar con tu nombre, tus apellidos, tus abuelos, tus no sé qué, y de pronto resultas que eres de la tribu de no sé dónde, una de las tribus de Israel. Esa religión trata de ubicarte en que tú ya perteneces al linaje de Israel de tiempos inmemoriales. Y pues sí, al fin y al cabo sí, porque ¿de dónde salió Adán y Eva? Del linaje de Cristo, porque Él los creó, ¿cierto? Entonces todos venimos todos tenemos una sola raíz. Bueno, algunos de nosotros parecemos más de Noé, ¿cierto? Cuando fuimos borrachos y navegamos de puerto en puerto, ¿no? Hablando de Noé, ¿cierto? Todos venimos de Noé, ¿no? De la familia de Noé. ¿Sí o no? Si tú buscas tu descendencia, mi hermano, tu tatara, no sé cuántos tátaras, abuelo era un marinero borracho llamado Noé. Tal vez por eso te gustó el trago antes, el vino. Entonces mira, él dice que somos un linaje escogido. El linaje trata de una línea especial. Por ejemplo, los reyes de España, ¿ellos qué tienen? Un linaje real, ¿cierto? Guardan su apellido y solo se casan con otros reyes, con otros condes, no, los condes, los duques son gente que se mete y a ellos le dan un linaje real, los vinculan. Y allí va el ejemplo. Nosotros éramos cualquiera, pero el linaje de la reina Isabel, hablando así como una similitud, nos escogió como un duque y ya nos hace pertenencia a su
linaje, como un conde. No pertenecen a la sanguíneamente, pero ahora son escogidos e introducidos al linaje real. Y sus hijos vendrán a ser ¿qué? Un linaje real, porque ya hay un parentesco sanguíneo. ¿Me hago entender? Dios hizo eso con nosotros. Éramos un cualquiera y Él nos introduce en Cristo Jesús, porque por eso nos llama la esposa de Cristo. Nos desposa con Cristo. Rompan aquí el esquema de que yo soy hombre, ¿cómo voy a ser esposa de Cristo? Entonces Dios sí permite la ideología de género, porque por allá hay corrientes de ideología de género. Por eso Dios nos llama esposa, porque Cristo no tiene sexo y entonces Él... No. Es algo más profundo que ello, que lo estudiaremos más adelante. Pero Dios nos hace su esposa en Cristo Jesús para introducirnos en su linaje real. Ahora lo importante es que tú no solo lo conozcas, sino lo creas, mi hermano. ¿Qué pasa con ese personaje que era un cualquiera, pero la princesita de casa, del linaje real, hablando del mundo? Se enamoró del bobito, del que manejaba el carrito de golf del papá, del príncipe, del rey. Y la peladita se enamoró. Y el peladito cayó en gracia del rey y empezaron a mirar la familia y todo. Y la peladita encaprichada, me caso con él, me caso con él. ¿Qué hicieron con ese joven? Lo nombraron duque o conde o no sé qué y emparentó sanguíneamente. ¿Cierto? Ahora, ¿su identidad cuál es? ¿El conductor del coche del carro de golf? ¿O cuál es su identidad? El duque de no sé qué. ¿Cuál es su linaje ahora? Linaje real. ¿Cómo se tiene que comportar él? ¿Salir corriendo otra vez así? Venga, le manejo el coche. O ya cambia la pinta, ya mira altivamente, ya cambió su ropaje así fino, cambia hasta su lenguaje, aprende a comer con los 200 utensilios que le colocan ahí en la mesa, ya sabe para qué es la cucharita, ya sabe levantar el dedito así cuando toma té. ¿No sucede eso? ¿Qué cambia en él? Todo. Todo. Ahora, en la vida real él también ya mira con desprecio a quién. A su antiguo linaje. Ya en Cristo es diferente, ¿no? Aunque algunos cristianos se creen mucho café con leche porque son cristianos y miran a los demás como, uy, no me junto con esa chusma porque de pronto me contamina con los chukis, dicen los cristianos, ¿no? Mi hermano, somos linaje escogido. Dios nos escogió. Cuando éramos simples barrenderos del club, nos desposó con el dueño del club y cambió nuestra esencia. Nos llama real, de reyes. Pero tú tienes que creerlo. Y tienes que cambiar tu ropaje. Y no estoy hablando de que ya no uses la misma ropa. Estoy hablando de que tienes que cambiar todo tu chip de vida. Ah, que eras un fracasado. Sí, pero es que ahora eres hijo del rey. Tienes acceso al consejo del rey. Tienes acceso a los consejeros del rey. La Biblia, obviamente. Tienes acceso a las finanzas del rey. Propone el proyecto. Papá, ¿y si hacemos un muñeco? Como decía la de la canción. Proponle al Dios, mi hermano, que ahora es rey y que te ha hecho, o bueno, que siempre ha sido rey, pero que ahora te ha hecho príncipe. Pila, no se evangelia la prosperidad, no se hagan por ahí esas predicaciones locas, pero que te ha metido dentro de ese linaje. Y es más, Él no nos hace príncipes. ¿Qué dice que nos hace? Reyes. Pero no vayamos hasta allá porque el Evangelio de la Prosperidad cogió esta palabra y la sacude y la vuelve un 8 y la destruye. ¿Por qué esta mañana en la oración Pedro decía, pide, o sea, habla con, estás delante del trono, mi hermano? Lo que este texto está diciendo es que Él ha cambiado tanto tu esencia que hoy tú puedes estar delante de Dios y no vas a ser fulminado por su santidad. Tú siendo un pecador inmundo, mi hermano, porque yo sé que anoche tuviste pensamientos pecaminosos en tus sueños y te despertaste y la sangre de Cristo tiene poder y te quitaste el sueño que estaba ahí en tu mente. Porque seguimos siendo carne y el cerebro sigue caminando y el cerebro en la calle ve pasar la muchacha y ve pasar el joven y por la noche tiene el sueño porque el cerebro ¿qué hace? Recapitula todo lo del día y con eso forma los sueños. Y menos si no oraste al acostarte o te acostaste después de una frijolada. ¿Me entiendes? Pero tienes que empezar a cambiar todo el chip de tu vida.
Porque tienes un linaje especial, mi hermano. Piensa en David. Quiero que pienses en David. Conocemos la historia de David. Él que era antes de ser rey. Un pastor de ovejas. Era el oficio más humilde y el más despreciado que se le daba al más pequeño de la casa. Cuidar las ovejas. Y el hombre era un pastor de ovejas. Y cuando es ungido como rey, él cómo empezó a comportarse. Él seguía siendo pastor de ovejas. Pero en su mente ahora ¿qué tenía? Una mentalidad de ¿qué? De rey. Y la mentalidad de rey es que yo voy a obedecer este nuevo linaje en obediencia al que me lo dio y en cuidado a los míos. Y eso incluía no levantar su mano contra Saúl. Porque él entendía que aunque Saúl era un rey que Dios estaba desechando, también era un escogido con un linaje real. ¿Me hago entender? Él por eso no lo mató cuando tuvo oportunidad, ni lo despreció. Él entendía el linaje que tenía Saúl, a pesar de desobedecer a Dios, porque él ya se había revestido de ese linaje. Cuando tú no te has revestido de ese linaje, tú desprecias lo demás, las autoridades las desprecias, aún la palabra. Dice, no, es que eso era en el Antiguo Testamento, ahorita yo soy en la gracia del Señor. Porque no has entendido lo que es linaje real. Linaje real es que tú tienes un rey al que tienes que obedecer, un rey al que te atiende, te escucha, te bendice, te provee, pero hay que obedecer, porque si no él te castiga, porque es rey. Y hablando de David, él entendía todo eso y seguía siendo pastor de ovejas. Él sabía, todavía no es mi tiempo. Luego pasó a ser soldado. Es mi tiempo de ser soldado, pero no todavía de ser rey. Él entendía tanto el linaje que el día en que su hijo le desbancó del trono, lo sacó del trono, él no levantó la mano contra el hijo. Él no sacó la espada y dijo, hijo, usted es mi hijo, y lo decapitó y yo sigo en el trono. ¿Qué hizo David? Lo dejó. Coja el trono y yo me aparto, porque al fin y al cabo, si Dios quiere dárselo, Dios se lo da, pero yo no pierdo mi linaje real, mi obediencia a Dios, hasta que Dios no me dirija por la palabra o por un profeta en aquel tiempo, yo no voy a levantar mano contra mi hijo. Dios tiene cuidado de mí, Dios tiene cuidado de mi hijo. Cuando nosotros entendamos el linaje que tenemos, vamos a actuar de esa manera. No vamos a agredir, no vamos a ir, vamos a esperar en Dios. Confiado en la palabra, la profecía segura de la palabra, en su directriz y camino allí. Y sé cuál es mi posición. Soy hijo del rey. ¿Tengo alguna dificultad? Padre, voy a ti. Dame tu consejo. Hijo, en ese tiempo estoy ocupado, busca mis consejeros. Hermano, si no lees la Biblia, ¿qué consejo estás siguiendo? El que da todos los días City TV en televisión y aumentan los contagios del coronavirus. Se dispara la violencia en Engativá y por eso nos venimos a San Cristóbal. ¿Sí? Esos son los consejos que vas a seguir. Aquí están los consejeros, ¿verdad? Que es Dios mismo hablándote. Mira lo que dice entonces. Mas vosotros sois linaje escogido. El término aquí en griego del vosotros, sois, ese sois es un presente continuo imperativo. Eso suena algo extraño. El griego es complejo, mi hermano. Sencillamente complejo. Y cuando dice que es un presente continuo imperativo, es que es como una ordenanza ya que no va a cambiar. O sea, mañana es la misma. Y ayer era igual. Y en el futuro sigue siendo la misma. O sea, si tú eres ya hoy linaje escogido y real sacerdocio, ya lo eres. Tú ya eres rey, aunque todavía no estás sentado en el trono. Como David, era un pastor de ovejas, ungido por el profeta, pero todavía era ¿qué? Pastor. Luego Dios en un tiempo le cambió su posición a ser soldado defensor de su pueblo. Pero todavía no era ¿qué? Rey, ahora era soldado. Pero seguía siendo, en su esencia, su linaje era ¿qué? De rey. Y es algo que tú tienes que entender. Hoy no eres el pastor de la gran congregación de 2000. Pero tu esencia es ¿qué? Eres el pastor. Sin importar la cantidad de ovejas. ¿Me hago entender? ¿Cómo está tu esencia hoy? ¿Eres el personaje fracasado el día de ayer?
Eres el mismo pecador de ayer, embriagándote, adulterando, robando, mintiendo, lo que fuese que el pasado de tu vida era. Porque por eso nos es difícil dejar algunos pecados, porque aún no hemos aceptado ese linaje, no nos vestimos y no tomamos la nueva personalidad que Dios nos ha dado. Linaje escogido. Ahora eres especial, mi hermano. Sin que mires por encima del hombro a los demás. David es el ejemplo de ello. Y seguía siendo pecador, ¿no? Linaje escogido. Vamos aquí en mis notas. En el Antiguo Testamento Dios escogió al pueblo de Israel como su linaje, como dijo el hermano, con el cual evidenciar y mostrar a Yahweh en el Antiguo Testamento, a todos los pueblos. ¿Cumplieron ese mandato? No. Se hicieron su propio templo, se encerraron en su propia religión y despreciaron a los demás. En el Nuevo Testamento Dios escoge y nos llama iglesia. Y adivine qué pasa con la iglesia de hoy. ¿Qué está haciendo? Lo mismo, hermano. Hablando de la iglesia general, ¿no? Hablando de la iglesia general. La Iglesia Católica Romana tomó la palabra del Señor y la oscureció, la metió en religión, en oscurantismo, y no la da a conocer al mundo. Y las diferentes denominaciones siguen haciendo lo mismo. Muy pocas iglesias y muy pocas denominaciones llevan a cabo el dar a conocer el nombre de Cristo. Lo hacen, hay muchas, ¿no? Cuando digo pocas no me refiero a que sean poquitas, no hay muchas, pero las más visibles que hacen lo que hizo Israel en el Antiguo Testamento. Se atesoran en su gran templo, subyugan o esclavizan a sus congregaciones y no dan a conocer el nombre de Cristo Jesús como la palabra lo ordena, sino simplemente para hacer lo que hizo Israel y lo que Cristo evidenció en el templo del fariseísmo: enriquecerse, vanagloria humana y despreciar que es un linaje escogido. Pero Dios ha llamado a un pueblo dentro de la iglesia de Cristo, a nosotros, para que salgamos afuera. ¿Qué es lo que significa iglesia? Iglesia significa, en el hebreo, iglesia es los que salen afuera, los que salen del mundo, los que salen del cajón, los que salen del templo. ¿A qué salen? A testificar de Cristo Jesús. ¿En dónde? En el estudio, en el trabajo, en el hogar, en la calle, en la tienda, en el supermercado, en el parque, en todo lado. En la calle, conduciendo, difícil. Linaje escogido. Es el primer término que allí vemos. Luego dice que somos ¿qué? Real sacerdocio. En el Antiguo Testamento Dios escogió a Israel como su gran sacerdote. Todo el pueblo debía seguir a Cristo, todo el pueblo debía aprender la ley, todo el pueblo debía, a Cristo, a Yahweh, todo el pueblo debía testificar de la palabra. ¿Pero qué pasó? Las tribus, ¿qué hicieron? Se dividieron y se volvieron un 8. Entonces Dios determinó escoger a una tribu y hacerla la tribu del sacerdocio, a los levitas, la tribu sacerdotal. En el Nuevo Testamento Dios escoge otra vez una nueva nación, que se llama la iglesia, y nos da la misma responsabilidad, que todos seamos sacerdotes, reales. Cuando dice reales no se habla de realidad, sino a realeza, o sea, revestidos con nuestro nuevo linaje. ¿Cómo nos estamos comportando nosotros como sacerdotes? Cada quien se puede juzgar a sí mismo. Yo no tengo necesidad de decírtelo. No necesitas ni siquiera el Espíritu Santo de Dios. Tu espíritu humano, tu mente, tu alma, tu cerebro te dice qué tan santo eres. Dice que somos linaje escogido y real sacerdocio. ¿Te has revestido con esa vestidura sacerdotal? Si tú lees todo el Antiguo Testamento y cómo construían o fabricaban las vestiduras sacerdotales, ¿cuántos kilos pesaba el vestido del sacerdote? Era repesadísimo. Más de medio bulto pesaba el traje. Las costuras eran con hilos de hilo, todas las figuras y todo era de oro,
de metales, tenía piedras preciosas. Y encima de eso le colocaban el chaleco con el urín y el tunín. Otra cosa hecha así, gruesísima. 25 o 30 kilos podía estar pesando un traje sacerdotal. ¿Por qué pesaba tanto? Para que el sacerdote sintiera el peso de la responsabilidad y de la gloria del mandato al que fue dedicado. Porque cuando dice que somos linaje escogido es porque Dios nos apartó de lo que ya no éramos, nos cambió la identidad. Y el sacerdote se vestía con ese traje tan pesado para que ese peso le recordara a su mente su responsabilidad. Nosotros hoy el Señor no nos coloca un traje, nos da algo mejor. ¿Qué nos da? El Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando tú pecas, hermano, tu conciencia empieza a golpearte. Cuando tú estás equivocado, tu conciencia empieza a pesarte. Y entonces ya no caminas así, sino empiezas a caminar así, te da un dolor lumbar aquí. ¿Y por qué tengo esa pesadez? ¿Y por qué me siento así? Pues adivina, es el traje sacerdotal diciéndote, acuérdate de tu responsabilidad. Acuérdate de lo que tú eres y lo que tienes que evidenciar. Acuérdate de la labor a la que fuiste llamado. Ahora, si no sientes ese peso, adivina qué. O no hay Espíritu Santo de Dios, o te has vuelto tan pagano que tienes apagado la voz del Espíritu Santo. Nada golpea tu mente, lees la Biblia y ¡ay, piedra viva! Pues sí, no estoy muerto. Te has despojado del traje real. Y el sacerdocio no está en ningún lado. Eso nos pasa a todos, mis hermanos. Esto no es de algunos pocos cristianos. Esto es de todos. Todos. Desde el pastor hasta la ovejita más nueva. Porque estamos en el mundo. Y si el mundo nos gana la pelea y dejamos el traje colgado solo para ponerlo el domingo, toda la semana cargamos el bulto. Yo no sé cómo estés en este tiempo. Sí sé cómo estoy yo. Y cómo están mis más cercanos. Y por eso este tema nos vuelve a traer a él. El carácter cristiano es volver a reconocer lo que somos, aceptarlo, pero comprometernos a vivirlo. ¿El hijo del rey le va a faltar alimento? ¿Cierto que no? Vuelvo a David. David había hecho una promesa a su amado amigo de que nadie de su familia estaría desamparado, ¿cierto? Y cuando él ya estaba de rey, un día cualquiera vino a su corazón, a su mente, Dios le recordó esa promesa. Y había un hijo de Saúl que estaba viviendo en la ruina. Mefiboset. Jonatán era el amigo íntimo que David le dio la promesa. ¿Qué hizo David con el único descendiente de Saúl? Del rey Saúl, aquel que tenía el linaje escogido. Lo llevó a vivir al palacio y nunca le faltó alimento y le dio dote y le dio una buena finca y siempre se sentó a su mesa a comer. Mi hermano, si tú entiendes de que tienes un linaje escogido, que ya eres real sacerdocio, no te va a faltar nada. No te paganices para tener, para hacer o para creer o para mostrar o aparentar. Asume el papel, ya estás revestido por él, ya tienes el linaje, lo que cantamos y lo que orábamos. O sea, tenemos dueño, le pertenecemos a alguien que dio su vida. No te dará lo necesario para esta vida, mi hermano. Si ya te dio para la eternidad, va a ser michicato, tacaño de no brindarte para este tiempo, de la temporalidad. Mefiboset se había alejado tanto de David que Dios tuvo que, de una u otra manera, recordarle a David su promesa y recordarle a Mefiboset que él tenía descendencia real. Y que no importaba que él fuese paralítico a causa de huir, porque creían que iba a ser muerto en una de las tomas de palacio, en la destrucción del reinado de Saúl. Vean esa historia, muy bonita, muy interesante. Cayó del caballo porque la nana, la que lo cuidaba, lo montó corriendo rapidísimo y el chico se cayó del caballo y la columna sufrió. Y de allí empezó su paraplegia. Pero ahí se acordó. Y este hombre que tenía linaje escogido dejó de sufrir, pare de sufrir. Y comió delante de la mesa.
con siervos y David le dio dote, le otorgó herencia que le pertenecía a Saúl. David era un hombre con un carácter tan cristiano y transformado que él sabía que todo le pertenecía a Dios, y si él tenía un reinado, pues no era de él sino de Dios, y que no importaba, nunca le iba a faltar, porque él estaba revestido con el linaje real. Lo que nosotros tenemos que entender, y sobre todo en este tiempo de nueva normalidad y de locura del mundo, es que no nos va a faltar nada, mi hermano. Dios nos va a cubrir en este tiempo de locura, de persecución, de lo que va a venir, de las quiebras financieras que van a venir, los bancos, los nuevos cambios monetarios. Dios nos va a guardar de todo eso, mi hermano. Que tal vez cambien circunstancias como nosotros en este tiempo estar cambiando lo que ustedes ya saben que está sucediendo aquí en la iglesia. Y que no es fácil. Pero son circunstancias que tenemos que empezar a asumir y saber que Dios tiene cuidado de nosotros, y vendrán otras circunstancias más adelante. Pero todo viene en un propósito eterno que tal vez hoy no lo entendemos, y será para un fin perfecto, porque Dios es el que lo está labrando. Que eso no nos quite el traje de real sacerdocio, de ser linajes escogidos. Y luego lo que dice, nación santa. ¿Cuál fue el gran pecado de Israel? Nunca fue nación santa. Le pasó lo mismo que Salomón, consiguió 1000 esposas y en vez de convertirlas a Yahweh, él se convirtió a ellas y las hizo pecar. Ellas ya están en su pecado, pero él no las instruyó en Cristo, en Yahweh, las llevó a pecar. No fueron ellas las que los llevaron a pecar a él. Él ya venía pecando y le aumentó matar a 1000 mujeres más para el infierno. Complicado, mi hermano. Israel, y poniendo a Salomón como ejemplo, como pongo a David, no lo entendió, no lo aceptó, no se vinculó con ese nuevo linaje. Salomón se apartó. Y es tiempo que nosotros entendamos que tenemos linaje escogido, real sacerdocio, y que debemos ser una nación santa. Ahora, santa no es ponernos nuestro traje blanco así y levitar, ya lo sabemos. Nuestra santidad es combatir el pecado, mi hermano, y ser diferentes al mundo. Combatir el pecado y ser diferentes al mundo. Pastor, pero ¿cómo va a ser usted diferente ahí vendiendo el mismo pollo que venden los de la esquina? Pues yo doy un pollo mejor, un valor diferencial, y consiento al cliente. Y al menos le digo, el Señor lo bendiga. ¿Sí me entiendes? Empiezo a ser diferente, haciendo lo mismo que hace todo el mundo, pero ¿cómo? Con algo diferente. Trayendo a colación algo tan simple y mundano como hacer pollo bróster, ¿sí? Nación santa es que siempre estoy revestido de ese linaje, de ese traje sacerdotal, y aprovecho cualquier momento para evidenciar que soy santo, que soy apartado. ¿Complejo en el mundo? Sí, pero Cristo lo logró, ¿cierto? ¿Cierto que Cristo lo logró? Ah, pero es que era Dios, y Él es Dios. Sí, pero Él tenía el mismo espíritu que tienes tú y que tengo yo. Ahora, el gran problema es ese, mi hermano. Si tú reconoces que eres linaje escogido, empiezas a vincularte con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos posee, ¿no? El Espíritu Santo no nos posee. Él no nos obliga a hacer lo que no queremos. Nunca. Él dice que nos da un espíritu de amor, poder y dominio propio. Por eso aquí discutimos esas expresiones de la gente que se pone a dar vueltas, hay como un remolino que grita o que aúlla. Ese no es el Espíritu Santo de Dios. Podrá ser cualquier otro espíritu, el de Manimal. ¿Se acuerdan la película Manimal? Ese que mide 1,80 y se convertía en un ratoncito de... Qué locura, ¿no? El Espíritu Santo no posee. Te da poder, autoridad y dominio propio. O sea, estás en tus cabales. Te ponen la cerveza al frente y tú ya dices, no porque la cerveza me va a embriagar, porque una sola cerveza no embriaga, pero el testimonio de los que están allí diciendo, mire, ese es el pastor y es cristiano, pero a ver, se la tomó. Igual que todos. ¿Qué pasó con la santidad? ¿Qué va a decir la gente de ti? El mundo, el que te tiene que ver como alguien a quien seguir, alguien que puede ayudarte. ¿Cómo lo van a ver? Perdiste el linaje, mi hermano. O sea, yo no le veo problema tomarse una cerveza con una carne grasosa, un churrasco, no, entiéndame que yo no le veo problema a eso, pero el testimonio hacia el mundo sí es el problema. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué decía? Yo no hago tropezar a un pequeño.
Y por eso me abstengo. De las cosas que son válidas, porque Dios todo lo santificó. Todo. No voy a entender, ahora no es que te vayas a tomar una cerveza aquí y decir, sí, con esta sed, la Coca-Cola es mucho edulcorante, mejor una... No estoy diciéndote eso, no te estoy autorizando eso. Pero estoy quitando el ser tan legalista en ese sentido. Ahora échasela a la carne y la haces en cerveza, eso no te va a embriagar y te va a dar un buque chévere a la carne. Quiero que me entiendas. Nación santa es que tú te apartes de lo que el mundo tanto se goza. Que te apartes de ello. Amén. Porque estás vestido. Tienes el traje del sacerdote y te pesa y lo honras, o sea, no pasas con cuidadito para no ensuciarlo. Aunque obviamente que el traje sacerdotal terminaba como lleno de sangre cuando hacían el sacrificio de la Pascua, para evidenciar la paga del pecado. El sacerdote que inicia tan lindo, tan limpio, tan bonito los trajes, vestido al final de la noche, de todos los sacrificios pascuales, ¿cómo terminaba? Lleno de sangre, evidenciando la paga del pecado. ¿Sí? Pero él se quita el traje, ¿no? ¿Y cómo estaba por dentro? Limpio, evidenciando la pureza de esa sangre que lo cubrió. Bueno, es otro tema. Dice, mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí hay algo importante e interesante. Hay una canción mundana que dice, lo mío es mío y nadie... todavía están ustedes. Lo mío es mío y nadie me lo quita. ¿Cierto? Yo sé que mi hermana también allá lo dijo, me lo quita. Es de nuestra época. Y ahorita si me hablan de la música de ahora sí ando más perdido que el hijo de Lindbergh, de Charles Lindbergh. Dice, pueblo adquirido por Dios. Mi hermano, cuando tú compras algo, ¿qué dices de él? Mi precioso. ¿Cierto? Como la película esa. Es tuyo. Y que alguien te lo toque, ¿qué? Empieza tu corazón a bombear. ¿Será que me lo daña? ¿Será que lo presto? No lo coja, no lo toque, porque es que... Ahora, Dios, el Creador, el Dios de los cielos, no sufre de eso porque Él tiene todo bajo control y Él conoce el principio y el fin. Pero a lo que viene el ejemplo es que Él te compró, te adquirió, te hizo tuyo. ¿Tú crees que eres valioso para Él? De veras, a ver, de veras, otra vez. ¿Creemos que somos valiosos para Dios? Porque nosotros desechamos la palabra, desobedecemos la palabra, somos como hijos malcriados porque no entendemos lo que costó. Nosotros creemos que somos un aborto, mi hermano. Yo mandé una foto, no sé si lo vieron en un estado de WhatsApp en esta semana, de una mano y al lado un aborto, de unas semanas. Nosotros a veces nos vemos así, como algo fácil de desechar. Por eso nos comportamos mundanamente. Por eso despreciamos a la gente, nos despreciamos a nosotros mismos. No compartimos el Evangelio, o sea, dejamos atrás todo lo que debemos tener como carácter cristiano, porque no hemos valorado lo que costó. No lo entendemos, vamos a la iglesia católica y vemos un muñeco allá colgado. Es un muñeco. Y todo eso desdibuja el costo del sacrificio. Sí, entendemos que el apóstol Pedro, quien escribe esta carta, él caminó con ese sacrificio vivo, ¿cierto? Él caminó con Cristo y lo vio colgado. Y lo despreció en un momento porque lo ¿qué? Lo negó. Y aún caminando con él resucitado en la playa, él le decía, ay, yo te amo. Y Cristo le evidenciaba que era falso ese amor, que era un amor aún no profundo. 3 veces le tuvo que repetir, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Evidenciándole a Pedro que le faltaba algo para entender ese concepto de amar. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios sobre Pedro, ¿qué hizo Pedro? Testificó ante todo el pueblo de Israel, 3 millones, 2 millones, los millones que fueran, que estaban el día de la Pascua, sin temor de ser apedreado o asesinado. Hasta que no sea el Espíritu Santo en nosotros, no valoraremos el sacrificio. Será una religión más.
robé. Bueno, Dios me perdona. ¿Dónde está el poder de ese Dios interno? Que te pesa y no, tengo que resarcir el daño hecho. ¿Me entiendes? Hasta que el Espíritu Santo no se empodere en tu vida y Él no te va a poseer. Él no te va a poseer. Si tú eres salvo, Él está allí. Pero tú tienes que santificarte. Lo que hemos estudiado en el carácter cristiano. Y empezar a obedecer lo que dice esta. Es que no... Sí, es difícil. Pero es sencillo empezar a hacerlo. Lo que dice esta. No hagas y haz esto. Ve allí, no vayas allá. Es empezar a hacer esto. Y el poder del Espíritu Santo va a empezar a caminar en ti. Y entonces vas a evidenciar que tienes dueño. Pero si tú te sigues mandando a ti mismo, adivina quién es tu dueño. Tu mente, tu carne y Satanás. Tenemos dueño, mi hermano. Y Dios cuida esa cosita, es que es un tornillo. Ay, yo por aquí tenía un tornillo. Bueno, no, esta cosita. Bueno, ya no sirve, pero un plug de contacto. Pero Él es el dueño de esto. ¿Y Él qué hace con esto? Lo coloca aquí con cuidadito. Y si alguien lo va a coger, ¿para qué lo vas a coger? ¿Para qué lo vas a usar? Te lo presto, úsalo. Ojo, es mío, ¿no? O sea, cuídalo porque yo te voy a reclamar ese cuidado. Por eso Dios cuida de nosotros. Él nos coloca en este mundo, pero Él está allí vigilante. Por eso esta mañana, como orábamos, tenemos acceso al trono de la gracia. Tú puedes caminar allí por esa alfombra, ir allí a su estrado, el estrado de los pies, postrarte y Él te va a escuchar. Porque tú eres precioso para Él. Costó la sangre de Cristo Jesús, Él mismo, en la persona de Cristo. Pero ¿entiendes que ese costo? Religiosamente uno dice, sí, que murió, mira tu sangre tan lindo allí, mire como la película Mel Gibson, ay, qué dolor. Eso es religión, mi hermano. Tienes que empezar a entender, me meto allí, lo que costó, el costo, y tenemos dueños, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Voy a hacer esto, Señor, dime, Señor, voy a ir allí, Señor. Ahora no me puedo quedar esperando. Dios da evidencia, Dios muestra, Dios abre puertas, Dios hace. Hace mucho tiempo nosotros estábamos que cambiamos nuestra ubicación geográfica. Con este coronavirus Dios nos lo mostró. Nos quedamos allí por el colegio del Sardino, de Manuel, y por otras circunstancias de mis proveedores. Mis proveedores empezaron, también se fueron. Uno se fue hasta lejos de aquí, Contratación, Santander. ¿Sí me hago entender? Llegó el coronavirus. Estudio virtual, ya los chinos no necesitan ir a un colegio y eso va a continuar durante mucho tiempo y ya los pelados algunos se han habituado y prefieren eso. A uno poniéndonos nosotros a eso, cogieron allá donde estamos viviendo y la vía la volvieron nada y usted va a las 8 de la mañana o a medianoche y huele horrible porque esta calle está completamente destruida hace más de mes y medio, 2 meses, ya casi 2 meses. La obra va por ahí hasta diciembre, enero y no se va tomando el pelo. Y entonces mi esposa dice, no, nos va a tocar hacer esto. Y yo, ¿será? Y ya. Entonces, Dios empieza a mostrarnos, Dios empieza a hablarnos, Dios empieza a dirigirnos. Empieza a caminar y Dios empieza a orar, mi hermano. Esta circunstancia no es fácil para nosotros, ¿no? Y sobre todo para la familia. Sentir que se pierde independencia, se pierde intimidad, se pierden muchas cosas, no es fácil. Hasta el perro me tocó encerrarlo en el carro porque empezó a llorar y no tenemos dónde... O sea, todas las circunstancias son complejas. Pero tenemos que entender que Dios está obrando y que Dios está haciendo algo. Pero tenemos que seguir caminando. No podemos quedarnos estáticos, ¿será que sí, será que no? Porque entonces Dios empieza a meter disciplina y empieza a venir la mano del papá bueno, pero que disciplina para que nosotros caminemos en el propósito de Dios. Porque tenemos dueño. Y Él nos quiere llevar a algo diferente a lo que nosotros creemos. Ya no nos mandamos solos. Y el problema es que los más adultos aquí creemos que nos mandamos solos. Y los más jóvenes creen que se mandan. Yo tengo un hijo de 15 años, mi hermano, y ese man ya, Dios, se provoca. Porque él cree que ya se manda.